Hoy vamos a hablar de resonancia en química orgánica. Resulta ser que hay especies que se pueden dibujar o representar con más de una estructura, en la que varía la posición de los electrones. Acá vemos tres representaciones para el ion carbonato, que varían en la posición de las cargas negativas en los oxígenos y en los enlaces dobles carbono-oxígeno. Bueno, resulta ser que la resonancia es un modelo gráfico que sirve para mostrar el movimiento de los electrones en especies como la anterior y un fenómeno que se llama la conjugación. Bien, hablemos de qué es conjugación. Cuando un par de electrones se pueden mover por más de un enlace, o sea, el enlace que están formando, o sea, se pueden extender hacia otras regiones de la molécula, yo digo que esta molécula tiene electrones deslocalizados y que es conjugada. Bueno, ¿cómo sabemos cuándo una molécula es conjugada o un ion? Resulta ser que los carbonos que forman dobles enlaces tienen una hibridación, según ustedes recordarán, que es sp2. Entonces, una forma sencilla, ¿verdad?, de saber si una molécula es conjugada es si tiene una secuencia de al menos 3 carbonos con una hibridación sp2. Recuerden, reconocemos que un carbono es sp2 porque está formando dobles enlaces. Otra situación en que el carbono tiene una hibridación sp2 es cuando tiene carga positiva. Bien, la conjugación también se presenta aunque no tengamos una secuencia de al menos 3 carbonos con hibridación sp2. Se presenta cuando tenemos, por ejemplo, 2 carbonos con hibridación sp2 unidos a un elemento, ¿verdad?, que no tenga esta hibridación, pero que tenga electrones no enlazantes que puedan participar en el proceso de deslocalización. Repito, la deslocalización electrónica o conjugación es un fenómeno según el cual un par de electrones se mueven más allá de su enlace, más allá del orbital molecular en el que están. Ya veremos estos conceptos con más detalle a través del curso y sobre todo en los videos siguientes que hablaremos de esto que es la hibridación y la formación de enlaces de los carbonos. Aquí tenemos un resumen. Bien, lo que vemos acá, ¿verdad?, con estas tres estructuras es que dibujamos una serie de flechas que nos indican el movimiento electrónico y dibujamos tres estructuras diferentes. Sin embargo, hay que empezar por decir que ninguna de estas estructuras son reales. Lo que es real es lo que se llama el híbrido de resonancia, que es una representación como esta. Vean que la línea punteada lo que implica es el movimiento de los electrones. Esto es lo que es real. Debido a que el carbono es sp2 y hay oxígenos que tienen electrones no enlazantes, e inclusive hay un oxígeno con una hibridación sp2 porque está formando un doble enlace, entonces nosotros podemos tener el movimiento de pares de electrones por más de un solo enlace. Bien, acá podemos observar rápidamente otra molécula que tiene una sección conjugada. Fíjense ustedes que este carbono, por cierto, que tiene una hibridación sp3, y yo reconozco a un carbono que tiene una hibridación sp3 cuando forma 4 enlaces simples o sigma, ¿verdad?, no participa. Este grupo, que es el grupo nitro, es el que es conjugado. Bueno, algo muy importante que tenemos que ver. La resonancia es un modo gráfico, es algo que yo dibujo para mostrar el movimiento de los electrones. Fíjense que estoy diciendo que este par de electrones de acá van a venir a formar un doble enlace aquí y que este par de electrones van a subir este oxígeno. Claro, ya veremos en las reglas que yo no puedo violentar la regla del octeto. Si meto un par de electrones aquí, tengo que mover estos inmediatamente porque si no el nitrógeno me queda con 10 y sabemos que él no puede tener 10 electrones sino 8. Más cosas. Bueno, tengo dos estructuras resonantes que no son reales y el híbrido, que es la representación más cercana a la realidad. Bien. Fíjense que las estructuras resonantes, muchachos, se separan por una flecha de 2 puntas porque no son reales. Asimismo, se colocan entre paréntesis cuadrados para indicar que son estructuras resonantes no reales. Bueno, el híbrido también se puede representar o no dentro de paréntesis cuadrados, ¿verdad? Pero esta es la representación que más se ajusta a la realidad. Ahora,
Cuando estoy dibujando estructuras resonantes, no todas las estructuras resonantes, muchachos, participan o aportan al híbrido de resonancia por igual. En este caso sí, porque como ustedes ven, lo único que cambió, ¿verdad?, fue la posición del doble enlace y de la carga negativa, de un oxígeno a otro que son exactamente iguales. Pero veamos un caso como este. Aquí puede haber un movimiento electrónico, como se ve desde aquí. Ojo cómo se dibujan las flechas. El origen de la flecha está donde están los electrones al principio y el final a donde van a ir. ¿Ok? Entonces podemos ver que en esta estructura los electrones están sobre el nitrógeno y yo voy a moverlos, ¿verdad?, para formar un doble enlace acá. Fíjense ustedes que la otra estructura resonante que tenemos acá, ¿verdad?, muestra el carbono con el octeto completo y sin carga. El nitrógeno tiene el octeto completo pero tiene carga positiva. Bueno, esto es porque cuando él aporta estos dos electrones, ¿verdad?, realmente le está cediendo uno al carbono que no aportó nada para ese doble enlace. Entonces se carga positivamente. Otra forma de verlo rápido es mirando cuántos electrones de estos enlaces son del nitrógeno. Recuerden que la tabla periódica decía que para que un átomo de nitrógeno sea neutro, tiene que tener 5 electrones propios en su capa de valencia. Vamos a ver. Aquí hay 1, 2, 3 y 4. Tiene solamente 4 electrones, por lo tanto, ya sabemos nosotros que tiene carga positiva. De nuevo, el híbrido de resonancia lo que muestra es el movimiento de los electrones entre estos dos carbonos. Recuerden que la resonancia es un método gráfico que ilustra el movimiento de los electrones en una especie como esta y en las especies conjugadas. Bien, en algunos casos, no todas las estructuras resonantes son iguales. Fíjense ustedes que acá tenemos la estructura resonante que más aporta al híbrido, porque claro, todos los átomos, aunque el nitrógeno sea positivo, muchachos, todos los átomos tienen el octeto completo. Dos ejemplos más. En el primero vemos que la estructura resonante se construye la siguiente, o sea, esta, muchachos, cuando se mueven un par de electrones que están en el oxígeno y se van a colocar formando un doble enlace con el carbono. De nuevo, si el oxígeno aporta a los dos es como si estuviera perdiendo uno y entonces adquiere una carga positiva. Fíjense que el carbono no tiene carga y tiene el octeto completo. Por esa razón, esta especie es más estable que la anterior, porque aquí el carbono tiene solo 6 electrones y no tiene el octeto completo. Aquí, aunque el oxígeno tiene carga positiva, muchachos, bueno, tiene el octeto completo todo el mundo. Veamos este otro ejemplo. Acá vamos a hacer un movimiento doble de electrones y vamos a ver por qué. Claro, si yo cojo este par de electrones, ¿verdad?, y los coloco acá, recuerden, cuando hay electrones no enlazantes se pueden utilizar para formar estructuras resonantes. Si yo tomo este par y los coloco acá, inmediatamente tengo que subir estos al oxígeno. ¿Por qué? Porque si no me quedaría este carbono con 10 electrones y eso no se puede. Bueno, una vez que hacemos el movimiento doble nos damos cuenta que nos quedan acá 2 carbonos que no tienen carga y un oxígeno que tiene el octeto completo y carga negativa. ¿Por qué razón esta estructura es el mayor contribuyente al híbrido de resonancia? Porque el oxígeno, que es más electronegativo, estabiliza mejor la carga negativa que el carbono. Bien, vamos a ver rápidamente las reglas para la resonancia. Todas las estructuras de resonancia deben ser estructuras de Lewis válidas para el compuesto. Yo no puedo violentar la regla del octeto, perdón, muchachos, ¿verdad? Y solo puedo tener más de 8 electrones alrededor de un átomo si este es del tercer periodo en adelante. El azufre puede tener más de 8 electrones. El fósforo puede. Cualquier elemento que esté por encima del nivel 3 o en el nivel 3 expande el octeto. 2. Solo es posible cambiar la ubicación de los electrones de una estructura a otra. Los electrones de enlaces dobles y pares de electrones no enlazados son los que comúnmente se cambian más. Nunca se mueven los núcleos, muchachos. Los núcleos no se mueven. Recuerden que la resonancia es un método que sirve para ilustrar el movimiento electrónico. Fíjense que estas dos son formas resonantes porque este par de electrones se movió hacia acá. Claro, este carbono es sp2 porque está formando un doble enlace igual que este, y cuando eran positivos dijimos que tenían hibridación sp2, lo que permite el libre tránsito de los electrones pi. Pero vean, aquí no hay resonancia y esto está malo porque este carbono que es sp3 no puede participar
en un proceso resonante. Recuerden que reconocemos que un carbono es sp3 cuando forma 4 enlaces simples o sigma. Ok, el número de electrones desapareados, si los hay, debe permanecer sin cambios. Desapareados son electrones solos en un orbital. Recuerden que tenemos electrones no enlazantes, que son electrones que no forman enlaces, pero que están en parejas en los orbitales. Dice, y todos los electrones deben permanecer apareados en todas las formas de resonancia. Para esto haremos algunos ejemplos, ¿verdad? En donde dejaremos más claro cómo se deben de mover los electrones en estructuras que se llaman radicales libres, que tienen electrones desapareados. Seguimos. Los contribuyentes o la contribuyente principal de resonancia es aquella con la menor energía. Las buenas contribuyentes por lo general tienen todos los octetos formados, tantos enlaces como es posible y la menor separación de cargas. O sea, las más estables, de ser posible, no tienen carga. Y si se genera carga positiva y negativa, lo que es conveniente, ¿verdad? En términos de estabilidad, es que estén lo más juntas posible. Las cargas negativas son estables, ¿verdad? Si están en átomos electronegativos como el oxígeno, el nitrógeno o el azufre. Por supuesto que no queremos cargas positivas sobre estos elementos, más sí sobre el carbono, que las estabiliza mejor. La estabilización por resonancia es más importante cuando sirve para deslocalizar una carga sobre dos átomos. Importante decirles que cuando nosotros con la resonancia mostramos que una carga positiva se mueve o una carga negativa se mueve, lo que estamos indicando es que esa carga se dispersa entre varios átomos. Es más fácil para la naturaleza generar una carga pequeña que generar una carga puntual muy grande en términos de energía. Bien. Vamos a ver estas estructuras resonantes del ácido sulfúrico para saber cómo es que se hacen, ¿verdad? Ya tenemos alguna idea de las reglas, así que vamos a proceder. Fíjense que pasamos de acá a acá, ¿verdad? Donde el azufre está positivo y el oxígeno negativo. Un movimiento sencillo es este. Tomo este par de electrones y lo ubico sobre el oxígeno. Vemos que el oxígeno adquiere 7 electrones, ¿verdad? Propios, teniendo uno más según los que la tabla le da, y por eso tiene una carga negativa. El azufre, por lo tanto, pierde un electrón y tiene carga positiva. Bien, ¿qué otra estructura resonante podemos dibujar? Bueno, es sencillo. Podemos mover ahora los electrones del oxígeno a su posición inicial y subir los electrones de este doble enlace al otro oxígeno. Para finalizar, lo que podríamos hacer es dibujar una estructura en la cual el azufre tenga dos cargas y los oxígenos tengan cargas negativas. Bien, a todas luces esta estructura es la que contribuye menos al híbrido de resonancia porque tiene dos cargas positivas en el centro y dos cargas negativas, ¿verdad? En la periferia. Bien, vamos a dejar este video aquí, muchachos, para ver ejemplos en el segundo video de estructuras resonantes. Gracias.